Muy buenos días. En este día viernes 7 de febrero de 2025, 4 del tiempo ordinario, reflexionamos del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo se había hecho notorio el nombre de Jesús y llegó esto a noticias del rey Herodes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes dijo: aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de sus guardias con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y la decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces hacemos promesas o decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos, porque lo hacemos sin pensar exactamente las consecuencias que esas promesas o esas cosas que hacemos podrían tener. Fue lo que le pasó precisamente a Herodes. Si ustedes conocen bien las Escrituras, aquí hay una aparente contradicción y que yo quisiera aclararla por las dudas. Soy un poquito afónico, pero espero que se me entienda. Hay una parte en la Escritura, cuando vienen los fariseos a tentar a Jesús con una casuística maliciosa de una mujer que estaba casada con un hombre que tenía 7 hermanos y que muere este hombre, y el segundo hermano, como no tiene descendencia, se casa con la mujer, porque la ley de Moisés decía que si moría uno sin descendencia, se casara un hermano o un familiar con la viuda para dejar descendencia a ese que había fallecido sin descendencia. Bueno, y le ponen esta casuística de los 7 hermanos que todos se casaron y ninguno tuvo descendencia. Si esta ley dice que se case con la mujer del hermano, ¿cuál es el problema que acá Juan Bautista le critica a Herodes el haberse casado con su cuñada? Y es precisamente no porque fuese su cuñada, porque podría serlo, sino que era por la ley de Moisés, porque el hermano de Herodes había tenido una hija con Herodías, por lo tanto ya el muerto tenía descendencia, que era Salomé. Por eso Juan el Bautista le decía, porque el hombre efectivamente estaba cometiendo una traición a la ley de Moisés. Hoy, lamentablemente, vemos que muchos gobernantes cometen traición a la ley y hacen la interpretación de la ley en las naciones como se les da la gana. En Chile se está viviendo, y en general en todos los países de Sudamérica que están
en manos de gobiernos o tiranías abiertamente como la de Venezuela y la de Cuba, vemos que la ley se pasa por encima sin tener en cuenta las consecuencias que eso va a traer. Y esto viene a cotación de nuestra vida cristiana. Muchas veces le echamos la culpa a Dios de los males que nos suceden y creemos que nosotros no hemos hecho nada malo. Ay, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado o lo hemos dicho nosotros mismos? Y nos enojamos con Dios porque las cosas no nos salen como queremos. Pero la verdad es que nosotros estamos viviendo muchas veces transgrediendo la ley de Dios. No vivimos conforme a la voluntad de Dios, ni siquiera intentamos buscarla, sino que hacemos las cosas, incluso las de Dios, según nuestros propios criterios. Y por eso es que entonces la vida nos resulta complicada y se nos enreda. Esta palabra hoy nos está invitando a vivir realmente buscando la voluntad de Dios, porque eso se los digo y se los diré muchas veces. La felicidad perfecta del hombre es encontrar la voluntad de Dios para su vida. Ahí está nuestra felicidad plena. Entonces, que esta palabra nos mueva a preguntar al Señor, ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? Y después tengamos paciencia, porque el Señor se hace esperar. Pero no dejemos de pedirle al Señor que nos muestre cuál es su voluntad. Y estar atentos, porque el día menos pensado, el Señor te lo mostrará con hechos. Hechos concretos en tu vida. El que tenga oídos para oír, que oiga.